Hola a todos, bienvenidos a la clase de Geometría 2. Hacemos un pequeño resumen antes de iniciar nuestra clase que hace referencia a lo que ya estuvimos viendo en la unidad 1 y en la unidad 2. En la unidad 1 estuvimos viendo rectas y planos en el espacio, la relación entre rectas, la relación entre recta y plano y la relación entre planos. Estuvimos viendo las definiciones, los axiomas y los teoremas relacionados a los mismos. En la unidad 2 estuvimos viendo lo relacionado a ángulos en el espacio. Dentro de este contenido estuvimos viendo lo que son los ángulos diedros, los ángulos triedros y poliedros en general. Hoy comenzamos la unidad 3, que hace referencia a poliedros, prismas y pirámides. Nuestro aprendizaje esperado del día es definir poliedros, identificar los elementos del poliedro, demostrar razonablemente teoremas sobre áreas y volúmenes de poliedros. Con respecto a este aprendizaje esperado, lo vamos a reforzar en la clase presencial que tendremos más adelante. Y por último, resolver problemas prácticos. Comencemos con la definición de poliedro, que es una figura encerrada a una región del espacio. Sería la porción del espacio que está encerrada por figuras, que son figuras planas, en el caso de los poliedros. Los elementos del poliedro son los vértices, que son que es un punto donde se encuentran otros segmentos que son llamados aristas. La diagonal de una de las caras, como en geometría plana, se define como un segmento que une dos vértices no consecutivos. En este caso hablamos de vértice. La arista lateral, ¿verdad? La arista lateral. Luego la arista básica, que sería la arista que está en la base. Y la diagonal del poliedro, que es este segmento que une dos vértices que no se encuentra en un mismo plano. Tenemos dos tipos de poliedros de acuerdo a su forma. Tenemos el poliedro convexo, que podemos relacionarlo con un polígono convexo en geometría plana. Es análogo a esa figura, ¿sí? En este caso podemos decir que si se traza cualquier segmento dentro, interior a esta figura, siempre va a estar el segmento totalmente dentro del poliedro. Luego tenemos el poliedro cóncavo, que es análogo al polígono cóncavo o no convexo. Bien, que su definición es análogo también si se traza cualquier segmento, no todo el segmento, no en todos los casos el segmento está contenido dentro del poliedro. Tenemos algunos teoremas relacionados a los poliedros, entre ellos están los teoremas de Euler. El primero y muy conocido teorema de Euler relaciona la cantidad de caras, la cantidad de vértices y la cantidad de aristas mediante esta relación, que es también un teorema que podemos demostrar. Lo vamos a demostrar en nuestra clase presencial. Entonces nos dice este teorema de que en todo poliedro se cumple que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. El segundo teorema de Euler nos habla de la sumatoria de las caras que tiene sumatoria de caras que tiene un poliedro, ¿sí? Nos dice que en todo poliedro la suma de las medidas de los ángulos interiores de todas las caras es igual a 360 multiplicado por el número de vértices menos 2, o puede ser multiplicado por el número de aristas menos el número de caras. El tercer teorema de Euler nos
da una relación entre la cantidad de aristas, el número de caras y el número de lado de una de las caras. ¿Sí? Esto en el caso de que todas las caras tengan la misma cantidad de lados, se trate eh, del mismo polígono. El cuarto teorema de Euclides relaciona el número de diagonales con el número de diagonal de las caras y también la cantidad de aristas y vértices. Nos dice que en todo poliedro el número de diagonales del poliedro es igual. Acá nos habla de combinación de números. Esto es resultado de un análisis combinatorio. Entonces nos relaciona entonces número de vértices con número de arista y número de diagonales. De esa forma se obtiene la cantidad de diagonales de un poliedro. Seguidamente, como en la clase de hoy vamos a enfocarnos en los poliedros regulares, vamos a ver su definición y algunas características. Tenemos 5 poliedros regulares y solo 5. Hay un teorema relacionado a esta cantidad que también lo vamos a demostrar un poco más adelante, que nos habla de que solamente existen 5 poliedros regulares. ¿Y qué características tienen los poliedros regulares? Que todas sus caras son polígonos regulares. Comencemos con el primero, que es el tetraedro. El prefijo tetra nos indica la cantidad de caras, que son 4 caras y cada una de ellas son triángulos regulares. Entonces, en un tetraedro se tiene 4 vértices, 6 aristas, 4 caras y las caras son triangulares. El segundo poliedro regular es el hexaedro regular, o conocido como cubo. También en algunos casos, en el lenguaje común, se le conoce como el cubo o el dado. Entonces un hexaedro es un poliedro regular porque todas sus caras son polígonos regulares de 4 lados, que son llamados cuadrados. Entonces en un hexaedro se tiene 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. Luego el tercer poliedro regular es el octaedro. Nuevamente el prefijo indica la cantidad de caras. Tiene 8 caras y cada una de ellas son triangulares regulares. El octaedro tiene 6 vértices, 12 aristas y 8 caras. Estos datos nos pueden servir también para verificar el primer teorema de Euler, para relacionar cantidad de vértices, cantidad de aristas y cantidad de caras. Luego tenemos el dodecaedro regular, que es un poliedro regular de 12 caras y cada una de ellas son pentagonales regulares. Y por último el icosaedro, que tiene 20 caras triangulares regulares. Tiene 12 vértices y 30 aristas. Entonces vamos a estar viendo el teorema relacionado con la cantidad de poliedros regulares posibles. Pasamos a ver las fórmulas para determinar área y volumen de poliedros regulares. Comencemos con el tetraedro regular. Para determinar el área, acá van viendo ustedes las fórmulas. Esto va quedando para ustedes para que lo puedan analizar después. Lo que vamos a hacer es enfocarnos en su aplicación. Luego tenemos el hexaedro regular o el cubo, ¿verdad? El octaedro, área y volumen, el dodecaedro, área y volumen, y el icosaedro también tenemos fórmulas para el área y volumen. Todas estas fórmulas se pueden ir demostrando por qué tiene este valor. Una observación también importante es que A representa la arista del poliedro regular. En cada una de las fórmulas que ustedes ven del tetraedro, entonces A representa la arista. También puede tenerse otra expresión para el área o el volumen en función de la altura, ¿sí? También puede ser en función de otra variable. Así también el hexaedro, su fórmula base, por decir de alguna forma, el área es 6 veces a cuadrado porque las caras son
cuadrangulares regulares y serían superficies cuadrangulares, que es lado al cuadrado, pero en este caso el lado es la arista, por eso se representa por la letra A. Existen otras fórmulas también que de repente van a encontrar o podemos deducir que está en función de la diagonal del hexaedro o de la diagonal de la cara. Hay que diferenciar también diagonal del hexaedro, del poliedro y diagonal de la cara. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones. El primer ejemplo nos pregunta cuánto suma las medidas de los ángulos de todas las caras de un dodecaedro regular. Recordemos que un dodecaedro regular tiene 12 caras y son pentagonales regulares. Por lo tanto, aplicando la fórmula para determinar la suma de los ángulos interiores de un pentágono regular, obtenemos 540 grados. Y como tiene 12 caras multiplicado por 12 nos da la suma de las medidas de los ángulos de todas las caras. En el ejemplo 2 tenemos una situación problemática que habla de un poliedro convexo que está formado por 8 triángulos, 12 pentágonos y 5 hexágonos. Hallar el número de vértices. Bueno, para poder dar solución a esta situación problemática, entonces consideremos la sumatoria o las medidas de los ángulos de todas las caras. Para cada una de ellas, tanto de los triángulos, que son 8, sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados, así en el pentágono es 540 y en el hexágono es 720. Entonces, efectuando esta multiplicación nos da estos valores y sumado nos da la sumatoria de todas las caras, que es 6120 grados. Y teniendo en cuenta la fórmula de la suma de los ángulos de todas las caras, que está relacionado con el número de vértices mediante el teorema de Euler, sustituyendo la sumatoria y despejando convenientemente el valor de la cantidad de vértices, tenemos que es 19. Nuestro tercer ejemplo nos habla de un octaedro regular de arista A. Hallar la distancia del centro a una cara. Para poder resolver este problema es conveniente representarlo gráficamente. Acá tenemos nuestro octaedro. Tenemos algunos vértices nombrados que son los que vamos a utilizar. También tenemos este segmento que es la distancia del centro a una de las caras. Puede ser a cualquiera de las caras, que son todas iguales. Entonces, ¿qué tenemos acá? El vértice ABCD, el centro que es O, M que es el punto medio entre CD y este segmento que es perpendicular porque se trata de distancia y es la longitud que queremos determinar. Entonces consideremos este triángulo. Tenemos los siguientes datos, que OM es la mitad de la arista y la arista está representada por A. Y OV también se puede determinar. Se puede tener que OB es la mitad de, acá tenemos un triángulo rectángulo formado, entonces sería como la hipotenusa de ese triángulo. Como este es igual, todas las aristas son iguales, entonces se trata de un triángulo rectángulo equilátero. Por eso su hipotenusa es a raíz de 2 y como se trata de la mitad, entonces es sobre 2. Y OM, como les dije, es la mitad de la arista, que es A sobre 2. En este triángulo MOB, si aplicamos el teorema de Euclides, que relaciona la altura relativa a la hipotenusa y las longitudes, que son los catetos, entonces en este teorema, sustituyendo las expresiones anteriores y despejando convenientemente OF, tenemos la longitud de esa distancia. ¿Sí? Entonces con eso terminamos. Espero que les sirvan los ejemplos y la teoría. Y nos vemos oportunamente. Saludos y éxitos.